You're a wonderful sight, those of you whom I can see. Qué hermosa vista que tengo desde aquí, todos aquellos que puedan ver. También estoy pensando acerca de todos aquellos que nos están viendo por televisión y por otros métodos en esta reunión del sacerdocio. Estamos reunidos como un poderoso cuerpo del sacerdocio, tanto aquí en el centro de conferencias como en otras localidades. Hemos oído mensajes inspiradores esta noche y expreso mi agradecimiento a aquellos hermanos que nos han dirigido la palabra. Me siento honrado y a la vez humilde por el privilegio de hablarles y ruego que el Señor me ayude con su inspiración. Hace poco, al mirar las noticias de televisión, me di cuenta de que muchas de las historias eran de naturaleza similar, ya que todas las tragedias que se comentaban básicamente tenían su origen en una emoción, el enojo. El padre de una criatura había sido arrestado por maltrato físico. Se alegaba que el llanto del bebé lo había enfurecido tanto que le había roto una de las extremidades y varias costillas. El informe de la violencia entre pandillas era alarmante, indicando un brusco aumento en las muertes debido a sus actividades. Otra noticia esa noche informaba que el esposo de una mujer, al encontrarla con otro hombre, le hizo un disparo de bala. Y por supuesto también hablaban acerca de guerras y conflictos alrededor del mundo. Pensé en las palabras del salmista: deja la ira y desecha el enojo. Hace muchos años una joven pareja llamó a mi oficina preguntando si podían venir para que yo los aconsejara. Indicaron que habían sufrido una tragedia en su vida y que su matrimonio estaba en serio peligro. Concertamos una cita. Cuando entraron en mi oficina, la tensión entre el esposo y la esposa era evidente. Al principio me contaron su historia con lentitud. El esposo hablaba pausadamente y la esposa lloraba en silencio y participaba muy poco de la conversación. El joven había regresado de la misión y lo habían aceptado en una prestigiosa universidad del este de Estados Unidos. Es allí, en un barrio de la universidad, donde conoció a su futura esposa. Ella también era estudiante de la universidad. Después de un año de noviazgo, viajaron a Utah y se casaron en el templo de Salt Lake. Poco después volvieron al este a terminar sus estudios. Cuando se graduaron y regresaron a su estado natal, estaban esperando su primer hijo y el esposo tenía un empleo en la profesión que había elegido. La esposa dio a luz a un niño. La vida les sonreía. Cuando su hijo tenía unos 18 meses, decidieron tomarse unas vacaciones cortas para visitar a familiares que vivían a unos pocos cientos de kilómetros de distancia. Eso fue en una época en que los cinturones de seguridad y los asientos para bebés apenas si se conocían y mucho menos la obligación de usarlos. Los 3 miembros de la familia viajaban en el asiento delantero con el niño en el medio. En un momento del viaje, el matrimonio comenzó a discutir. Después de todos estos años, no recuerdo cuál fue la causa, pero sí recuerdo que la discusión se intensificó y se tornó tan acalorada que al final se hablaban a gritos. Como es comprensible, eso causó que el niño comenzara a llorar, lo cual, dijo el esposo, solo hizo que él se enfureciese más y, perdiendo totalmente el control, tomó un juguete que el niño había dejado en el asiento y lo lanzó en dirección a su esposa. No le pegó a su esposa, pero en cambio, el juguete golpeó a su hijo. Como resultado, le produjo una lesión cerebral y quedó discapacitado para el resto de su vida. Esta era una de las situaciones más trágicas que yo había conocido. Los aconsejé y los alenté. Hablamos sobre el compromiso y la responsabilidad, la aceptación y el perdón.
Hablamos del afecto y respeto que debía volver a existir en su familia. Leímos palabras de consuelo de las Escrituras y oramos juntos. Aunque no he sabido nada de ellos desde ese día tan lejano, estaban sonriendo a través de las lágrimas cuando salieron de mi oficina. Todos estos años he tenido la esperanza de que hayan decidido permanecer juntos, reconfortados y bendecidos por el Evangelio de Jesucristo. Pienso en ellos cada vez que leo las palabras: el enojo no resuelve nada ni edifica nada, pero puede destruirlo todo. Todos hemos sentido enojo. Puede que sea cuando las cosas no salen como queremos o una reacción a algo que se nos dijo. Tal vez lo sintamos cuando las personas no se comparten como queremos o cuando tenemos que esperar por algo más de lo que pensábamos. Quizás nos enojemos cuando los demás no pueden ver las cosas desde nuestro punto de vista. Parecerían existir innumerables posibles razones para enojarnos. Muchas veces nos molestamos por daños imaginarios o injusticias que concebimos. El presidente Heber J. Grant, séptimo presidente de la Iglesia, relató acerca de una ocasión cuando era un joven adulto en la que hizo un trabajo para un hombre que luego le había enviado un cheque por $500 con una carta disculpándose por no poder pagarle más. Después, el presidente Grant hizo otro trabajo para otro hombre que, según dijo, fue 10 veces más difícil, requirió 10 veces más labor y le llevó mucho más tiempo. Este segundo hombre le envió un cheque por $150. El joven Heber sintió que lo habían tratado injustamente. Primero se sintió insultado y luego furioso. Le contó la experiencia a un amigo mayor que él, quien le preguntó: ¿el hombre tuvo la intención de insultarte? El presidente Grant respondió: no, le dijo a mis amistades que me había pagado muy bien. A lo cual el amigo respondió: un hombre es un tonto si toma como insulto algo que no tuvo la intención de serlo. En Efesios capítulo 4, versículo 26 de la traducción de José Smith, el apóstol Pablo pregunta: ¿podéis airaros y no pecar? No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Yo pregunto: ¿es posible sentir el Espíritu de nuestro Padre Celestial cuando estamos enojados? No conozco ninguna situación en que ese fuera el caso. En tercer Nefi y del libro de Mormón leemos: y no habrá disputas entre vosotros, porque en verdad os digo que aquel que tiene el espíritu de contención no es mío, sino del diablo, que es el padre de la contención, y él irrita los corazones de los hombres para que contiendan con ira unos con otros. He aquí, esta no es mi doctrina, agitar con ira el corazón de los hombres el uno contra el otro. Antes bien, mi doctrina es esta, que se acaben tales cosas. Enojarse es ceder a la influencia de Satanás. Nadie puede hacernos enojar, es nuestra decisión. Si deseamos tener un buen espíritu en todo momento, debemos escoger no enojarnos. Y yo testifico que eso es posible. El enojo, la herramienta de Satanás, es destructiva de muchísimas formas. Creo que todos conocemos la triste historia de Thomas B. Marsh y su esposa Elizabeth. El hermano Marsh fue uno de los primeros apóstoles de los días modernos que se llamó después de restaurar la Iglesia sobre la tierra. Con el tiempo llegó a ser el presidente del quórum de los 12 apóstoles. Cuando los santos estaban en Far West, Missouri, Elizabeth Marsh, la esposa de Tomás, y su amiga, la hermana Harris, decidieron intercambiar leche a fin de hacer más queso del que harían de otra manera. Para asegurarse de que todo se hiciera de manera justa, convinieron en no separar lo que se llama la nata, sino que pondrían la leche y la nata juntas. La nata
Era lo último que salía al ordeñar y era más cremosa. La hermana Harris cumplió con el acuerdo, pero la hermana Marsh quiso hacer un poco de queso más delicioso, así que se guardó casi medio litro de nata de cada vaca y le mandó a la hermana Harris la leche sin la nata. Eso causó un altercado entre las dos mujeres. Cuando ellas no pudieron resolver sus diferencias, se refirió el asunto a los maestros orientadores para que lo resolvieran. Ellos determinaron que la hermana Marsh era culpable de no haber cumplido con lo acordado. Ella y su esposo se molestaron por la decisión y el asunto se refirió al obispo para que se llevara a cabo un tribunal de la iglesia. La corte del obispo decidió que la hermana Marsh había hecho mal en guardarse la nata y se la encontró culpable de violar el acuerdo. Thomas Marsh apeló al Sumo Consejo y los hombres que lo formaban confirmaron la decisión del obispo. Entonces apeló a la primera presidencia de la iglesia. José Smith y sus consejeros consideraron el caso y confirmaron la decisión del Sumo Consejo. El elder Thomas B. Marsh, que apoyó a su esposa durante todo el proceso, se enojó más y más con cada decisión. De hecho, estaba tan enojado que fue ante un magistrado y declaró que los mormones eran antagonistas al estado de Missouri. Su declaración originó, o al menos fue un factor en ello, la cruel orden de exterminación del gobernador Lilburn Boggs, que causó que más de 15,000 santos fueran arrojados de sus casas y trajera como consecuencia todo el terrible sufrimiento y muerte que siguió. Todo eso ocurrió por un desacuerdo sobre el canje de la leche y la crema. Después de 19 años de resentimiento y pérdida, Thomas B. Marsh viajó al valle del lago Salado y pidió perdón a Brigham Young. El hermano Marsh también le escribió a Heber C. Kimball, primer consejero de la primera presidencia, acerca de la lección que había aprendido. El hermano Marsh dijo: el Señor se las arregló muy bien sin mí y no perdió nada cuando yo me alejé de las filas de la iglesia. Pero en cambio yo, ¿cuánto perdí? Riquezas, mayores riquezas, de las que todo este mundo y muchos planetas como estos podrían proporcionar. Acertadas son las palabras del poeta John Greenleaf Whittier. De todas las palabras habladas o escritas, son estas las más tristes. Podría haber sido. Mis hermanos, todos somos propensos a esos sentimientos que, si no los controlamos, pueden conducir al enojo. Sentimos desagrado, irritación y antagonismo. Y si así lo escogemos, perdemos el control y nos enojamos con los demás. Irónicamente, con frecuencia los demás son los miembros de nuestra familia, las personas a quienes más queremos. Hace ya muchos años leí el siguiente comunicado de AP que apareció en un periódico. Y cito: un hombre mayor reveló en el funeral de su hermano, con quien había compartido, desde que era joven, una pequeña cabina de un cuarto cerca de Canisteo, Nueva York, que después de una pelea habían dividido la habitación por la mitad con una línea de tiza, y ninguno de los dos la había cruzado ni se habían dirigido la palabra desde ese día, 62 años antes. Fin de la cita. Piensen en la consecuencia de ese enojo. ¡Qué tragedia! Ruego que tomemos una decisión consciente cada vez que sea necesario de no enojarnos y de no decir las cosas crueles e hirientes que estemos tentados a decir. Me encanta la letra del himno escrito por el elder Charles W. Penrose, que sirvió en el quórum de los 12 y en la primera presidencia en los primeros años del siglo XX. Y dice así: sé prudente, oh hermano,
A tu alma gobernad, no matando sus anhelos, mas con juicio gobernad. Sé prudente, hay gran fuerza en la mente sin pasión. La pasión razón destruye, hace ciega la visión. Cada uno de nosotros es un poseedor del sacerdocio de Dios. El juramento y convenio del sacerdocio nos concierne a todos. Para aquellos que poseen el sacerdocio de Melquisedec, es una aseveración de la necesidad de ser fieles y obedientes a las leyes de Dios y de magnificar los llamamientos que se nos han dado. A los que poseen el sacerdocio arónico, es una declaración en cuanto a sus deberes y responsabilidades futuros, a fin de que se preparen aquí y ahora. El Señor estableció este juramento y convenio en estas palabras: porque quienes son fieles hasta obtener estos dos sacerdocios, de los cuales he hablado, y magnifican su llamamiento, son santificados por el Espíritu para la renovación de sus cuerpos. Llegan a ser los hijos de Moisés y de Aarón, y la descendencia de Abraham, y la iglesia y reino, y los elegidos de Dios. Y también todos los que reciben este sacerdocio, a mí me reciben, dice el Señor, porque el que recibe a mis siervos, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe a mi Padre. Y el que recibe a mi Padre, recibe el reino de mi Padre. Por tanto, todo lo que mi Padre tiene, le será dado. Hermanos, nos esperan grandes promesas si somos leales y fieles al juramento y convenio de este preciado sacerdocio que poseemos. Que seamos hijos dignos de nuestro Padre Celestial, que siempre seamos un buen ejemplo en nuestro hogar y fieles en guardar todos los mandamientos. Que no sintamos hostilidad hacia ningún hombre, sino más bien que seamos pacificadores, siempre recordando la admonición del Salvador. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. Este es mi ruego. Al concluir esta gran reunión del sacerdocio, y es también mi humilde y sincera oración, porque yo les amo, hermanos, con todo mi corazón y mi alma, y yo ruego a mi Padre Celestial que les dé las bendiciones a cada uno de ustedes en sus vidas, en sus hogares, en sus corazones, en sus almas, en el nombre de Jesucristo. Amén.